Muy buenas tardes a todos los que están aquí con nosotros y gracias sobre todo a los organizadores de este evento que nos dieron la oportunidad de estar el día de hoy aquí. Cuando propuse el hablar de este tema, lo hice desde el punto de vista que viendo cómo se ha movido el tema de blockchain, el tema de cripto, las finanzas electrónicas, el comercio electrónico en los últimos 15 años, siempre ha habido siento yo, una falta de pronto profundidad en la cobertura y en la difusión de las noticias que se dan en estos temas, lo cual no solamente ha hecho que la gente no comprenda realmente la importancia tanto de los medios electrónicos de pago y todo lo que está en el ecosistema, sino también que los vuelve susceptible a malinterpretar, a entender mal o incluso a ser afectados negativamente de manera financiera, económica, social por estos adelantos en el comercio electrónico, en el mundo cripto, en el mundo blockchain. Y afortunadamente hemos podido reunir a 3 comunicadores muy importantes, tanto del ámbito general como en el caso de Fernando, en el caso de medios especializados, que creo que podemos tratar de sacarles el mejor provecho que los tenemos aquí en los próximos minutos, para ver cómo no solamente podemos nosotros como público en general, sino los que trabajamos en los medios, poder determinar mejor qué es lo que estamos entendiendo, lo que estamos buscando, lo que estamos comprendiendo, cómo podemos investigar mejor, cómo podemos profundizar esa investigación. Y aquellos de ustedes que sean inversionistas, entusiastas o usuarios generales de las plataformas, también sepan cómo investigar, qué buscar, cuáles son las banderas verdes, las banderas rojas, de lo que sea que vean cuando estén viendo este tipo de noticias todos los días y puedan separar literal y figurativamente el trigo de la paja, porque lamentablemente en temas de comercio electrónico en los últimos años ha habido una gran cantidad de paja. Entonces hay que ver cómo podemos resolver eso. Quiero empezar de pronto con Anastasia, que es un medio más general, que cubre todo el tema corporativo y que le toca la puerta y que habla con las personas que hacen los cambios importantes en toda una serie de temas comerciales. ¿Cuál es el enfoque que tienen ustedes en su medio para cubrir estos temas de manera lo más profunda posible, pero a la vez lo más accesible posible para esos lectores de su medio que van desde el encargado de finanzas o de tecnología, que podría comprender un poquito mejor estos temas, hasta los encargados de marketing o de recursos humanos o de tantas otras especialidades? Bueno, Ale, en primer lugar, muchísimas gracias por la pregunta y por el panel. Creo que pueden salir muchas sinergias buenas de aquí. Y nada, quería contestarte a esta pregunta porque me parece clave, ¿no? Porque al final siento que los medios que están que son más específicos atienden a una función, pero al final los medios generalistas atendemos a una función muy importante, que es crear una narrativa y crear una realidad en la cabeza de las personas, ¿no? Porque al final nosotros somos los que moldeamos, digamos, un poco la opinión de ellos. Yo creo que es muy importante a día de hoy entender el ecosistema blockchain como una realidad y no como una ciencia ficción, porque siento que muchos medios lo tratan como tal. Y creo que ayer, por ejemplo, fue un ejemplo de cómo, por ejemplo, la alcaldía está trabajando en esto. Otras plataformas de compra-venta de criptos, como puede ser Lulubit, que esta semana los hemos entrevistado, tiene más de 30.000 usuarios dentro de Panamá, que en Panamá, siendo un país de 4 millones de personas, eso no es algo nicho, es algo masivo ya. Entonces creo que es importante que lo tratemos como una realidad. Otra cosa importante que creo que hay que señalar es, que creo que hablaremos luego un poco de eso, no tratar los proyectos desde el hype, ¿no? Entonces creo que tenemos que alejarnos tanto del hype como del miedo, porque hay muchos medios que tratan este ecosistema que solo dan voz a estafas y crean mucho miedo en los lectores. Entonces creo que hay que alejarse mucho de eso y luego pues desde los medios de comunicaciones hacernos las preguntas adecuadas, ¿no? Hacernos preguntas críticas. Creo que eso sería un poco lo que yo veo importante para poder comunicar desde los medios generalistas.
Muchísimas gracias. Hablaste de un punto muy importante que es el tema del hype y el de darle voz, darle tarima a proyectos positivos y tratar de no hacer lo mismo con proyectos que tengan algún tipo de deficiencia o que necesiten mejorar de alguna manera o que sean estafas o lo que fuera. En ese sentido, plataformas como la de Brian pueden ser muy atractivas para proyectos precisamente por el alcance que tienen. ¿Cómo haces tú para tratar de determinar cuáles son esos proyectos que vale la pena dar tarima, darle tu plataforma, brindarle acceso a todas esas personas que están emprendiendo, quieren emprender o ya han emprendido y quieren mejorar su emprendimiento y que se apoyan en las personas, las empresas y las causas y todo lo demás que se le da voz dentro de tu plataforma? Bueno, las historias, obviamente yo creo que, bueno, gracias a los organizadores y los que están aquí, el tema del emprendimiento siempre se ha romantizado mucho. Yo creo que ahora más que nunca, ¿no? Hay mucha moda. Todo el mundo quiere ser un emprendedor, pero emprender tiene su precio y es un precio bien caro. La resiliencia es algo que también se romantiza mucho, pero yo no puedo ser resiliente si no he tocado fondo, si no he fracasado. Entonces, yo no puedo ser resiliente si no he estado dentro del fango, ¿no? Y es muy complicado yo decirle a alguien, porque me preguntan, ¿cuál es el factor de éxito? El factor de éxito es que tienes que fracasar. O sea, no hay nadie exitoso en el mundo, no existe, que haya llegado al éxito del primer día. O sea, eso no existe. Tienes que darte muchos tropiezos y levantarte. Las historias es importante y yo quiero aprovechar porque yo creo que este foro es una oportunidad porque nosotros tenemos que comunicar. El tema de la educación financiera, especialmente en Latinoamérica, es prácticamente precaria. Entonces, es muy complicado yo a veces explicarle a una persona qué es el Bitcoin y cómo funciona si ni siquiera sabe cómo funciona su moneda local. No saben cómo funciona la emisión del dinero, no saben cómo funciona la relación entre un banco central, entre la inflación, y especialmente aquí en Panamá nosotros no sabemos lo que es la inflación. Es muy complicado yo explicarle a alguien qué es inflación. En Venezuela probablemente una persona, quien sea, el 98% te puede dar cátedra, literal, de qué es una inflación. En Argentina te pueden dar cátedra de qué es una inflación. Pero aquí en Panamá nosotros, como no sabemos lo que no sabemos, no podemos, es complicado yo describirlo. El Bitcoin, la cripto, el blockchain, yo creo que después del protocolo del HTTP, el blockchain ha sido la revolución más grande que ha existido en los últimos 50 años y ahora con el tema de la inteligencia artificial. Pero el papel de nosotros como comunicadores y como entusiastas del espacio cripto, del espacio de blockchain, es educar a la gente para que se den cuenta de que meterse en cripto y adoptar esto tiene que tener una funcionalidad. Todos estos proyectos, todas estas monedas, todas estas cosas, eso tiene que tener una funcionalidad, porque si no entonces estás comprando tulipanes en la época de antes. Entonces no es vender por vender y no es comprar por comprar, porque nos volvemos estos day traders, entonces comenzamos a ver esas barras y comenzamos a caer en estas estafas de que no, que si este es el patrón, este es el no sé qué va a pasar. Eso nadie lo sabe, eso no existe, nadie lo puede predecir. La adaptabilidad y la adopción del Bitcoin, yo creo que la bondad más grande del Bitcoin es que no hay mano humana dentro de esto. Los otros proyectos todos han sido creados, etcétera, en base, pero el Bitcoin principalmente, su bondad es que es prístino, es universal, es inmaculado, no puede ser alterado. Y producto de eso le da confianza. Ahora, la confianza, así mismo como el dólar tiene su confianza, pero la gente no sabe cómo funciona, el euro tiene su confianza, no sabe cómo funciona. La educación que nosotros podamos darle a la gente en base a la educación financiera es primordial, porque ese es el primer paso para que puedan entender de qué se trata este ambiente y cuáles son las soluciones puntualmente. Porque digamos que lo sexy es decir el Bitcoin, todo el mundo va a saber qué es, pero tú dices blockchain, es como que, ¿cómo le explico qué es? Pero si tú conoces cómo funciona el Bitcoin, entonces ya es más fácil yo explicarte cómo funciona el blockchain, porque está en ley y todo el asunto, ¿no? Pero es un tema de educación, es mucho reto, es un tema que tiene que venir por parte de los policy makers dentro de los países, porque esto es algo que tiene que venir desde la cuna.
no puede venir solamente, bueno, cuando la información está ahí, tú la puedes buscar. No, eso tiene que venir desde la escuela, es mi opinión. Gracias. Hablando de información y de buscarla, ya cuando las personas se han educado, bien o mal, en el tema de comercio electrónico, criptomonedas y blockchain, empiezan a buscar fuentes un poco más específicas, más dedicadas a este tema, y una de esas fuentes desde 2013 por excelencia ha sido Cointelegraph. ¿Cómo hacen ustedes para, manteniendo la independencia y la imparcialidad mediática, estar de todos modos pendientes en favor de sus, tanto sus lectores como de sus anunciantes, de la cobertura que ustedes hacen a proyectos que pudieran o en algunos casos tienen estas connotaciones negativas, ya sea de estafas o de pirámides, de abusos y demás, que se han dado históricamente alrededor del ecosistema de blockchain? Bien, antes que nada señalar que, bueno, Cointelegraph es un ecosistema grande, ¿sí? Nosotros tenemos distintas ediciones. Está primero la edición en inglés, que es la edición global, y después estamos por regiones. En mi caso estoy a cargo de lo que es España y Latinoamérica. Y con respecto a lo que decías, a ver, el ecosistema cripto y blockchain es muy dinámico y nosotros hemos tenido políticas editoriales con respecto a determinados temas. Por dar un ejemplo, ahora lo que es Cointelegraph en español, prácticamente ya no publicamos nada que tenga que ver, por ejemplo, con lanzamiento de nuevos tokens, ¿sí? Nos hemos dado cuenta de que obviamente Bitcoin ha sido una revolución, la tecnología blockchain ha sido disruptiva, pero ya es muy difícil que nazca un proyecto nuevo que sea disruptivo y realmente seguro y transparente, y nos hemos dado cuenta de que hubo muchos proyectos que no eran más que Hype. Y lo hemos visto, por ejemplo, este año con lo que ha pasado con las meme coins, ¿sí? De hecho, mucho de lo que ha pasado con el precio de Solana y el volumen de operaciones ha tenido que ver con todos estos proyectos que realmente no tenían nada de sustento por atrás. Obviamente tenemos que contar qué es lo que pasa, pero no tratando a las meme coins como si fueran realmente un proyecto serio. Hay que saber mostrar que, a ver, es curioso, cuando uno lo conversa por ahí en redes sociales, hay gente que dice, no, pero yo gané mucho dinero, otros dicen, no, yo perdí mucho dinero. Pero ¿cuál es el sustento? O sea, ¿realmente es probable que haya gente que haya ganado dinero? Sí, también gana dinero gente que está en los esquemas piramidales. Eso no lo hace un buen proyecto. Entonces, sí tratamos de tener mucho cuidado en eso, de advertirle a la gente de que una meme coin no necesariamente tiene un respaldo por detrás. En otros proyectos hay que tener mucho cuidado. Nosotros, por ejemplo, en todo lo que es el área comercial nuestra, tenemos un departamento que se encarga de chequear cuáles son los proyectos que quieren hacer publicidad con nosotros, y no aprobamos a todos, ¿sí? O sea, tratamos de tener mucho cuidado porque sí sabemos que nuestros lectores pueden verse afectados por las noticias. También es cierto, y esto creo que hay que dejarlo muy claro, que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad, pero no tenemos toda la responsabilidad, ¿sí? Los lectores tienen que saber que nosotros tenemos creo que hasta 3 disclaimers por artículo más o menos, pero tienen que saber que cada uno antes de tomar una decisión tienen que hacer su propio research, su propia investigación. Entonces también estamos un poco pendientes de cuidar al lector, pero demostrarle que ellos también se tienen que cuidar a sí mismos. No pueden delegar toda la responsabilidad en nosotros porque hemos dado una información. A ver, vivimos en tiempos que son muy dinámicos, hay cambios todos los días, lo vemos con las noticias a nivel geopolítico y cómo afectan también en el ecosistema cripto, pero también sabemos de que somos un medio de nicho y que la gente que llega a nosotros es porque o ya conoce algo o está tratando de empezar a conocer. Lo que es muy diferente a lo mejor de un medio tradicional o un medio generalista que en cada artículo vuelve a explicar de cero qué es Bitcoin, qué es una blockchain, y muchas veces no lo explican bien y a veces hasta lo explican con equivocaciones. Entonces, bueno, nuestro diferencial es tratar de, dentro de lo que podemos, ser bastante... yo no usaría la palabra objetivo porque creo que hay un nivel de subjetividad siempre, pero de tratar de ser transparente y de tratar de mostrarle la información. Yo siempre le digo a mis redactores que eviten la adjetivación, ¿sí?
que en todo caso la adjetivación se la pongan los lectores. ¿A qué me refiero con esto? Que no hagamos nosotros tanto juicio de valor, sino mostrar a los que están en el ecosistema qué es lo que están haciendo y que el lector saque sus propias conclusiones. Sí, definitivamente yo también estoy de acuerdo que lo más importante, más allá de la objetividad, porque realmente nadie es 100% objetivo, tiene su sesgo, su experiencia de vida que colorea las cosas Sí, como las dice. diferente. Pero el ser transparente al respecto, yo creo que es la mejor forma de respeto a esa audiencia que nos dedica tiempo y recursos para poder consumir lo que nosotros publicamos de alguna manera. Ahora, en ese sentido, y hablando de nuevo de los medios generalistas, una de las cosas que tenemos como responsabilidad es el tema de educar, pero también de pronto encaminar o ayudar a iluminar el camino de aquellos que van a encaminar las políticas públicas. En el caso de ustedes en The Business Year, aunque en muchos casos se enfocan a ambientes corporativos, también de algún modo u otro tocan el sector académico o el sector gubernamental en aquellos que toman las decisiones, ya sea de los marcos regulatorios o de la ejecución de esos marcos, que llevan entonces el curso tanto del comercio electrónico como del ecosistema naciente o incluso ya desarrollado de blockchain, dependiendo del país y dependiendo del área. ¿Cómo hacen ustedes para balancear esa labor de información con la de también quizás como para subir la marea y que todos los barcos suban, se mejore tanto los marcos regulatorios como la ejecución de esas regulaciones a través de las relaciones que tienen con esos tomadores de decisiones que ustedes entrevistan? Pues al final yo creo que son sinergias, ¿no? Y yo creo que cuando le das voz tanto al sector público como al sector privado y entre ellos pueden ver cómo están colaborando, creo que esas sinergias son las que pueden ser positivas al final a largo plazo. Porque, poniendo de nuevo el ejemplo de ayer, que me pareció muy significativo para todo lo que está pasando en Panamá, al final, si las empresas logran ver eso, van a ser ellas las que puedan tomar el camino, porque al final es un poco un efecto bola de nieve, ¿no? O sea, hasta que muchas veces las regulaciones no ocurren en el mundo privado. Y muchas veces pasan en el mundo privado sin que haya regulaciones. Entonces yo creo que lo importante es darle voz a ambas partes y que existan esas sinergias, digamos. Hablando de darle voz, en el caso de Brian, tú has tenido la oportunidad de hablar con tomadores de decisiones pasados, presentes y alguno que otro futuro, cuando han estado en campaña o lo que fuera. ¿Cómo logras tú también el buscar que tanto ese tomador de decisiones a nivel gubernamental, sea estatal, de ciudad, legislativo, etcétera, entienda la importancia de todo el tema que tú manejas principalmente de emprendimiento, pero sobre todo de lo que tiene que ver con el ecosistema blockchain y a la vez lograr también educando a esa persona de tu audiencia, educarle también en lo que debe exigirle a esos tomadores de decisiones cuando llegan a la posición de poder y la transparencia y la accountability cuando salen de ese puesto de decir esto fue lo que se hizo, esta es la transparencia y demás. Bueno, en el tema de emprendimiento es mucho más fácil explicarle las bondades a los tomadores de decisiones porque ellos, la mayoría en su momento, inclusive hasta tienen empresas y han llegado a esos puestos y conocen hasta cierto punto el tema empresarial, ¿no? Pero en el tema blockchain es un poquito más retador porque la solución al problema, uno no puede poner la solución y después el problema. Primero viene el problema y después la solución. Entonces, nosotros como evangelizadores de esto tenemos que tomar una causa y solucionarla con tecnología blockchain. Cual sea que sea. Ya sea tocar el timbre de tu casa, comprar leche en el súper, comprar unos huevos, lo que sea. Pero una causa. No puedes agarrar a todo el mundo y decir blockchain va a ser la panacea de la vida. No, eso no va a pasar. Hay que agarrar una causa, convencerlos de esa causa
Y ya después que esa causa sea un éxito, entonces y con la otra. ¿Cuál va a ser la causa? Está complicada. Ese es el reto. Y ese no ha sido solamente el reto en Panamá, sino en toda Latinoamérica, inclusive en los Estados Unidos, ¿okay? En Europa. Entonces, ese puntito es lo que hay que como que cerrar la pinza y ver qué es lo que hay que vender esa solución para que ellos entonces puedan decir, ok, porque al final ellos tienen que venderle eso es a la población, que no va a entender lo que está pasando y no confía en ellos tampoco. Cierto. Ahora, en el caso de los medios más nicho, como en este caso es Cointelegraph, y ya como última cuestión, porque se nos acaba el tiempo lamentablemente, ¿cómo hacen ustedes también para, siendo una publicación tan especializada, colaborar más de cerca con tanto el sector gubernamental como el sector académico, ya sea a través de esfuerzos educativos, eventos como estos en la región y demás? ¿Y qué retos ven ustedes en el futuro mediano, largo plazo en cuanto a la no solo adopción, sino el mejor entendimiento por parte de la población, tanto de la parte nicho, el ecosistema blockchain, las herramientas, la tecnología, como también el conocimiento general que todos deberíamos tener, como mencionó Brian, en temas financieros que no tenemos en este momento en general en nuestra región? Yo creo que lo central para todos los ámbitos es tratar de ser lo más claros posible. Uno de los defectos que creo que tiene el ambiente y que gran culpa de esto tiene posiblemente el periodismo, pero también las agencias de prensa y en última instancia las empresas también, es utilizar demasiadas frases hechas, ¿sí? Yo estoy cansado, realmente cansado de recibir comunicados de prensa de empresas grandes, chicas, startups, organizaciones, y todas dicen que vienen a revolucionar las finanzas. Bitcoin fue una revolución seguramente, pero tener una startup no te hace una revolución. Recibo cualquier cantidad de comunicados de prensa que me dicen que vienen a democratizar las finanzas. No todos vienen a democratizar las finanzas. Lamentablemente, cuando se usa tanto este tipo de terminología, el término termina perdiendo sentido. Entonces hay que tener cuidado con lo que decimos y cómo lo contamos. He podido ver en distintos lugares cómo la clase política conoce muy poco de esto. Tienen asesores que por ahí los asesoran mal y hacen una mezcla de conceptos. Por eso tenemos que ser lo más claro posible. O sea, tenemos que dejar de decir que todas las blockchains son iguales, que todas son transparentes, que todas son... Porque no es cierto. Hay distintos proyectos, distintas blockchains, hay públicas, privadas, hay blockchains que son inmutables, pero hay blockchains que no lo son. Entonces hay que dejar de hablar como que blockchain es sinónimo de inmutabilidad o como que blockchain es sinónimo de seguridad, porque hay que ver cada caso y hay que ser muy claro con esto, porque si no se termina confundiendo y la gente cree que Bitcoin es lo mismo que una meme coin, o la gente cree que la blockchain de Bitcoin es lo mismo que una blockchain con un consorcio privado lleno de empresas, y no es lo mismo. Entonces creo que ahí es donde nosotros como medios tenemos que ser lo suficientemente claros para que el lector sí realmente tenga una información precisa y en base a esa información poder tomar decisiones. Lo mismo para llegar a la clase política. Creo que tenemos una labor importante para tratar de educar a las personas. Creo que este tipo de eventos ayudan muchísimo para llegar al público en general y también para contactar empresas y contactar medios, pero creo que lo importante es ser claros y precisos. Bueno, me llevo esas tres palabras hoy: transparencia, educación y sinergias. Yo creo que es sumamente importante tanto para los medios de comunicación, sean de nicho, sean generalistas, como también para los que somos consumidores de ese contenido, el tener en cuenta estas tres cosas, porque lamentablemente la cosa no se va a poner más sencilla, cada día se va a poner más compleja, no complicada, pero sí compleja. Y necesitamos estar empapados de todos estos temas para tomar las mejores decisiones. Les agradezco a los organizadores nuevamente por el tiempo que nos han brindado el día de hoy, y les agradezco también a los que nos han acompañado el día de hoy aquí para exprimirles sus conocimientos y su experiencia. No sé si me confirman los organizadores si tenemos tiempo para preguntas y respuestas o si seguimos directamente. No sé quién está ahorita mismo, alguien por allá. ¿Sí preguntas o sí continuamos? Bueno,
¿continuamos con el evento o continuamos haciendo más preguntas? Ok, vamos a hacer preguntas. Lo que sí es que, si me permiten, creo que no tenemos micrófono en la audiencia. Con el permiso de ustedes, de pronto puedo llevar el micrófono a quien quiera hacer alguna pregunta a alguno de nuestros panelistas. ¿Alguien tiene alguna pregunta por acá? ¿Alguien? Para no haber hecho el trip hasta acá afuera por gusto, ¿no? ¿Nadie? Bueno, yo creo que fuimos bastante claros entonces. Tenemos preguntas por acá, por fin. Gracias por la pregunta, hombre. Gracias. Siempre hay que romper el hielo. Hola, muchas gracias por su ponencia. Me gustaría saber, dentro de esta narrativa que se tiene ahora de blockchain, ¿cuál sería la mejor forma de abordar en una nueva startup sin que sea triggerear estas palabras clave para que se pueda, digamos que, entender el proyecto completo sin toda esta paja que estaba al lado, ¿no? ¿Cómo nos montamos en el tren de blockchain sin sonar a que estamos hablando paja? ¿Sí? A ver, insisto, yo creo que lo mejor es ser claro y conciso. En el periodismo hay reglas básicas, que es contar qué, cuándo, dónde y cómo. Lamentablemente vivimos una época donde muchos de los que producen contenido no lo hacen pensando en el lector, sino que lo hacen pensando en el tráfico o en la plataforma. De hecho, nos pasa muchas veces que vemos un título y cuando leemos la noticia no dice nada de lo que decía el título, o tenemos que leer 5 párrafos antes de entender qué es lo que nos están contando. Nosotros tenemos la decisión de seguir actuando como se actuaba en el periodismo antes, en ese sentido. O sea, tratamos de siempre en el primer, segundo párrafo tener qué, cómo, cuándo y dónde. Yo creo que las empresas, si quieren comunicar algo, tienen que comunicar qué es lo que están haciendo. No hace falta agregar, a ver, si alguien quiere escribir una novela y ganar un Pulitzer, tiene espacio para hacer eso. No hace falta que vayan a un comunicado de prensa, ¿sí? Yo creo que lo mejor es ser lo más claro posible. Gracias. Bueno, yo quisiera agregar un comentario acerca de esta parte. La verdad es que yo creo que para empresas nuevas, en el caso de nosotros, por ejemplo, es importante del lado de ustedes, que son los medios de comunicación, podamos tener o crear los medios mismos de comunicación un organismo a nivel periodístico que podría regular las notas de medios formales como de donde provienen ustedes, pero también las notas que vienen a través de blogs y de social media. Porque la verdad es que acerca de la meme coin, por ejemplo, o de cualquier proyecto, sí las regulaciones a nivel financiero y a nivel gubernamental en todo el mundo, pues aún pues no están completas y no conocemos del todo la tecnología. Entonces, pues yo creo que en un país como Panamá y bueno, en todo el mundo, es importante pues que haya este organismo regulador a nivel periodismo, pero también considero que se hagan pues sí más como poder impulsar en la educación que existan periodistas en el panorama fintech. Porque siento, por ejemplo, no sé, El Salvador, por ejemplo, lo impuso como ya como un medio de pago, ¿no? O sea, ya es así como que aquí lo tienes y ya está, ¿no? Sin ver el reto tan grande que tenemos como de conseguir profesionales, programadores y también las personas que van a hablar acerca de las empresas de manera real. Otro que es un mal, con esto voy a terminar, para todas las empresas, sean fintech o no, sean de blockchain o no, es la cuestión de las empresas que tienen más dinero pagan a los medios publicitarios para que hablen bien de ellos. Entonces yo creo que hay que defender, sí, los lineamientos principales y generales del periodismo a nivel global. Gracias. Yo quería por lo menos comentar al respecto del tema de regular medios de comunicación. Eso se ha intentado cada 30, 40 años más o menos y generalmente no acaba bien. Yo siento yo personalmente que educar a esa audiencia para que se dé cuenta cuando la están intentando manipular o cuando alguien está
publicando publicando cosas buenas o malas de otra persona por dinero, que lo sepan notar, pesa un poco más que una censura gubernamental o que una regulación de alguna clase, porque es una conversación que hay que tener, lo que él mencionó, el tema de la transparencia. Sin embargo, casi siempre cuando nos reunimos los seres humanos para decidir qué podemos decir y qué no podemos decir, alguien sale de pelea. Entonces es complicado, no digo que es imposible, pero siempre se nos ha salido de las manos cuando tratamos de alguna manera de regular la forma en que vamos a hablar. Sí sucede que hay regulaciones como que si yo grito vamos a hacer, que haya consecuencias claras. Cuando se hacen las cosas mal, yo creo que es sumamente importante. Pero fíjate que yo considero que podría ser como independiente salirse, ¿no? Por un lado, yo sé que van a generar pues, discusiones, pero es como más en el sentido de que la tecnología es una sola y en el caso de la blockchain habla por sí misma. Sí hay proyectos que tienen diferentes características, pero saber que la blockchain no nada más es para monedas digitales y hacerle saber a esa audiencia que la blockchain podría mejorar temas de democracia, hospitales, cuestión de salud, que yo creo que hace falta, no solo en este país, sino en todos, pues que la gente conozca la naturaleza real de la blockchain y a partir de esto, pues sí, generar mejores audiencias. Muchas gracias. Estimados, un gusto poder estar aquí con ustedes. Soy Luis Ortiz, vengo desde México justamente a este evento. Mi pregunta sería, ustedes como medios de comunicación, ¿cuáles son las características que visualizan ustedes en una startup, aparte de los temas que ya tocaron, para poder cubrirlo? Que a ustedes les llame la atención y decir, ok, esta startup está irrumpiendo en este rubro. ¿Cuáles son las características que ustedes visualizan? En lo particular, creo que un tema adicional sale la ciberseguridad. Yo me especializo en ciberseguridad y decir que una startup es muy segura hoy en día es imposible. Entonces, me gustaría saber su lado, su perspectiva de este punto. Empecemos por Fernando, que es más especializado. A ver, es muy general la pregunta, yo voy a tratar de ser lo más conciso posible, pero yo creo que lo primero que nos llama la atención a nosotros para cubrir algún proyecto o startup o algo nuevo es ver que está brindando algún tipo de solución. Lamentablemente, todavía en el ecosistema blockchain hay muchos proyectos que no brindan soluciones. Sí es cierto también que a veces la noticia es más la comunidad que la solución en sí, o el desarrollo de la tecnología, pero en particular nosotros lo que tratamos de buscar es nuevas soluciones, ¿sí? Pueden ser problemas de trazabilidad, pueden ser problemas de gobernabilidad, problemas, no sé, de votaciones, obviamente cubrimos la parte financiera, nuestro eslogan es el futuro del dinero, pero creo que lo que buscamos es eso, buscar soluciones. Repito, hay muchos proyectos y seguramente hay mucho talento detrás de esos proyectos, pero no todos llegan a brindar soluciones. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Decir que una startup es segura es como decir que mi carro tiene cinturón de seguridad, 4 puertas y 4 llantas. ¿Me explico? O sea, eso tiene que ser así. El hype, obviamente, y es el problema-solución. O sea, ¿qué soluciona? ¿Qué problema está solucionando ese startup, ese proyecto o lo que sea? Inclusive para un negocio que sea. Aquí en Panamá hubo una época que todo el mundo quería hacer restaurante de ramen. Y aquí cada 2 cuadras había uno de ramen. Ahora están los coffee. Así que cada 2 cuadras hay uno de coffee. Hubo un tiempo que todo el mundo quería hacer apps. Ahí yo caí en esa y me estafaron la vida. Y así fue sucesivamente. Entonces, pero hay modas, ¿no? Siempre hay modas. Y el blockchain, Mark Twain decía que la historia no se repite, sino que rima. Y es una y otra vez el mismo asunto. Entonces, volvemos a lo mismo. Sale un blockchain, ahora vamos a solucionar cómo se pasa por los estacionamientos. Este blockchain va a solucionar y después comience todo el mundo, ay, este va a ser lo mismo, este va a ser lo mismo. Ahora no solucionan nada.
Entonces lo que genera es que hay gente que se vuelve muy buena haciendo proyectos, recaudando plata y después de que ay, la cosa no nos fue bien, vamos a echar para adelante y entonces ese es su modus operandi, ¿no? Ese es su negocio. Hay que saber identificar eso. Eso es importante, hay que saber identificar eso. Que sea seguro, bueno, que sea seguro y que tenga una solución. Yo estoy totalmente de acuerdo que tiene que tener una solución, tiene que solucionar un problema, porque si no entonces es un hobby. ¿Me explico? Sí, totalmente. Yo coincido con mis compañeros. Yo creo que muchas veces nos encontramos con startups o empresas en general que te dan promesas, ¿no? Pero lo que queremos es encontrar un propósito. Y a lo mejor encuentro una startup que está haciendo mucho ruido, me meto en la página web y, como bien decía Fernando, tiene un discurso que realmente ni siquiera entiendes qué es lo que está haciendo. Es como el partner de confianza para las soluciones que tú necesitas. Te metes en la web 1000 proyectos y tú, ¿pero de qué, no? Entonces, como yo creo que el propósito detrás de la promesa, diría yo. Sí, lamentablemente muchas startups lo que tienen son soluciones en busca de problemas que no existen. Y cuando vas a ver, como dice ella, te vas a la página web y es puro palabras clave como para que el SEO de Google los encuentre, pero hasta ahí. Y cuando vas a el LinkedIn del fundador, dice, el otro día me ladró un perro en la cinta costera, aquí hay 5 lecciones acerca del marketing que aprendí del ladrado de ese perro, por ejemplo. Entonces, sí tenemos que tener cuidado con eso. Y te digo como medio, las dos cosas que yo siento que una startup puede tener para ser atractiva en cuanto a estar en la noticia o de estar hablando de esa, son dos cosas. Uno, que sean patrocinadores y le paguen a los medios, que digo, de eso viven muchos. Pero aparte de eso, el que estén disponibles con la transparencia necesaria sobre qué hacen, qué resuelven, cómo lo hacen. Que lo hagan también educando de alguna manera a esa audiencia, proveyendo algo de valor. Y volviendo al tema que ella también mencionó, sinergia. Colaboren con los medios, invítelos a experimentar lo que están haciendo, a asistir a los eventos, como estamos haciendo ahora. Que con esos 3 elementos yo siento que no solo le sirve una startup, puede ser una Coca-Cola, puede ser una Heineken. Si hace esas 3 cosas, ser transparente, brindar algo de valor a través de educación y trabajar de la mano con esos medios, yo creo que se puede hacer mucho. Yo creo que ya se nos acaba el tiempo, Marta. Sí, así que cualquier cosa igual vamos a estar probablemente allá afuera y se nos pueden acercar y echamos cuentos. A mí me pueden buscar en @vidadigital en todas las redes, Instagram, LinkedIn, OnlyFans, Twitter, todo eso. Así que a la orden para lo que necesiten. Si anda con batería, se pega del internet o se enchufa a la pared y tienen algún problema, me pueden llamar y los ayudo. Si es algo que sé, con mucho gusto les enseño, y si es algo que no sé, pues aprendemos juntos. Me están diciendo para foto con el... Ok, perfecto. Vamos a ir tomando la foto.